Creía que el amor era un refugio eterno, hasta que el cuchillo de mi propia cobardía me cortó las alas en plena huida. Héctor me miró esa noche en Huesca, con los ojos ardiendo como las hogueras de San Jorge, y juró dejarlo todo, su familia de banqueros en Madrid, las villas en la Costa Brava, el apellido que pesaba como una corona de espinas. Por ti, Pablo, lo quemo todo, me dijo, y yo lo besé sabiendo que mentía a medias, porque el fuego siempre quema al que lo enciende primero. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Yo, que crecí entre las sombras de un taller mecánico en las afueras de esta ciudad pirenaica, oliendo a aceite y a sueños rotos, para acabar huyendo como un ladrón en la noche, dejando atrás no solo a un hombre, sino a la versión de mí que por fin se atrevía a respirar. Huesca no es Madrid. Aquí, el viento del norte te azota la cara como un reproche divino, y las montañas del Pirineo vigilan tus secretos con la frialdad de un juez eterno. Yo, Pablo Ruiz, tenía 28 años cuando todo empezó a desmoronarse. Trabajaba en el taller de mi tío, arreglando motores de tractores que olían a tierra fértil y a vidas ajenas. Mis días eran un ciclo predecible, café negro al amanecer, manos sucias hasta el codo, y noches en un piso compartido con dos compañeros que roncaban como osos hibernando. No era infeliz, solo conteniéndome. Como si mi cuerpo fuera una olla a presión con la válvula atascada, y cada mirada fugaz a un cliente guapo, cada roce accidental en la barra del bar Peñaflor, fuera un siseo que amenazaba con explotar. Mi familia era el pegamento que me mantenía en pie, o al menos eso creía. Mi madre, Rosa, con sus manos callosas de costurera, me había criado sola después de que mi padre se largara a Zaragoza con una caja de herramientas y un adiós escrito en una servilleta. «Eres mi hombre de la casa, Pablo», me decía ella, y yo asentía, tragándome el nudo en la garganta porque, ¿qué iba a decirle? Que soñaba con cuerpos masculinos en la oscuridad de mi habitación, que el peso de su orgullo era más pesado que el de un motor V8. Mi hermana menor, Lucía, de 20 años, era la única que intuía algo. «Hermano, pareces un fantasma en tu propia vida», me soltó una vez, mientras compartíamos un plato de migas en la cocina. Pero ni siquiera ella sabía la verdad, que yo era gay, que lo había sabido desde los 15, cuando besé a un chico en el bosque detrás del instituto y sentí que el mundo se abría como una grieta en la tierra. Entonces llegó Héctor. No como un príncipe de cuento, sino como una tormenta de verano, repentina, violenta y con un regusto a metal en el aire. Era julio, el calor pegajoso de Huesca que hace que el asfalto se pegue a las suelas. Entró en el taller conduciendo un Audi reluciente, negro como la medianoche, con matrícula de Madrid. «Necesito que le eches un vistazo, algo en el motor», dijo, y su voz era como el ronroneo de un gato salvaje. Alto, con el pelo castaño revuelto y ojos verdes que cortaban como cuchillas, vestía una camisa blanca arremangada que dejaba ver antebrazos bronceados por veranos en yates. Yo me limpié las manos en el trapo sucio, sintiendo el pulso en las sienes, y murmuré un claro que sonó como un balbuceo. Mientras revisaba el coche, él se quedó ahí, apoyado en la pared, fumando un cigarrillo con esa elegancia despreocupada de quien ha nacido con plata en la boca. Hablamos de tonterías, del tiempo, de las fiestas de moros y cristianos, de cómo Huesca era un agujero encantador comparado con el caos de la capital. Pero debajo de las palabras, había una corriente, un tirón invisible que me hacía mirarlo de reojo, notando cómo su sonrisa torcida revelaba dientes perfectos, cómo su colonia olía a madera y a pecado. Al final del día, el motor estaba arreglado, un simple filtro sucio, y él insistió en pagarme con una cerveza en el bar de la Plaza Mayor. «No todos los días encuentro a alguien que sepa de verdad de máquinas», dijo, y yo, idiota, fui. Esa cerveza se convirtió en 3, y la charla en confesiones a medias. Me contó de su familia, los Valdivia, dueños de bancos y fincas, con un padre que coleccionaba arte renacentista y una madre que presidía comités de caridad en la Real Academia. «Son como una jaula dorada», admitió, apagando el cigarrillo en el cenicero de lata. Y yo. Soy el pájaro que no sabe volar. No sé qué me impulsó a decirlo, quizá el vino tinto que siguió a las cervezas, pero solté. A veces, volar significa romper las alas primero. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un segundo, el bar desapareció. Solo quedamos nosotros, dos extraños en una ciudad que guardaba secretos como las cuevas de los Pirineos. Esa noche, no pasó nada. Me dejó en mi piso con un apretón de manos que duró demasiado, y yo me tumbé en la cama con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero al día siguiente, volvió.
y al otro. Lo que empezó como un arreglo mecánico se convirtió en un ritual. Él traía el coche con excusas absurdas, un ruido fantasma, una luz parpadeante, y yo lo recibía con manos temblorosas y una sonrisa que no podía contener. Hablábamos horas, sentados en el capó bajo el sol implacable, y poco a poco, las capas se pelaron. Me contó de su vida en Madrid, fiestas en chalets con vistas al retiro, pero siempre solo en medio de la multitud. Nadie me ve de verdad, dijo una vez, y yo quise gritarle que yo sí, que lo veía como un mapa de constelaciones bajo la piel. Yo, a mi vez, le hablé de Huesca. De las procesiones de Semana Santa donde el incienso ahoga los pecados, de mi madre que rezaba el rosario cada noche pidiendo un yerno que nunca llegaría. No le dije lo de los sueños, no aún. Pero una tarde de agosto, cuando el calor nos tenía sudando como condenados, él se acercó demasiado. Estábamos en el taller vacío, el último cliente se había ido, y el aire olía a gasolina y a jazmín del jardín vecino. Pablo, murmuró, y su mano rozó la mía. Fue eléctrico, un chispazo que me recorrió la espina dorsal. Lo miré, y vi el miedo en sus ojos, el mismo que yo cargaba como una mochila de piedras. Nos besamos allí, contra la pared manchada de aceite, con la urgencia de quien ha esperado una vida entera. Sus labios eran suaves pero exigentes, su cuerpo firme contra el mío, y por primera vez, sentí que no era un secreto sucio, sino algo vivo, palpitante. Dios, Pablo, ¿por qué has tardado tanto?, jadeó cuando nos separamos, y yo solo pude reír, una risa rota que sabía a lágrimas contenidas. Desde ese día, fuimos inseparables. Él alquiló un apartamento en las afueras, un cuchitril con vistas a las montañas que contrastaba con su vida pasada. Venía cada tarde, y pasábamos horas enredados en sábanas baratas, explorando cuerpos que el mundo nos había negado. Me enseñó a amar sin prisa, a trazar mapas en su piel con dedos temblorosos, y yo le mostré la crudeza de Huesca, paseos por el Parque Miguel Servet al atardecer, cenas de ternasco en Tugurios donde el vino fluía como un río rojo. Pero el idilio era frágil, como un cristal bajo el viento pirenaico. Héctor hablaba de futuro: me voy a Madrid, les digo la verdad, y vuelvo para siempre. Yo asentía, pero el pánico me roía las entrañas. ¿Qué sabía yo del amor? Solo que dolía, que mi padre se había ido por menos, que mi madre me miraría como a un extraño si supiera. Aún así, lo dejé soñar. Una noche, en la cama, con su cabeza en mi pecho, murmuró: te amo, Pablo. Eres mi escape. Y yo, con el corazón en un puño, respondí: entonces escapa conmigo. Pero en el fondo, sabía que las jaulas doradas no se rompen tan fácil. Los meses siguientes fueron un baile en la cuerda floja. Héctor dividía su tiempo entre Huesca y Madrid, pretextando asuntos familiares que olían a mentiras a kilómetros. Llamadas a medianoche donde su voz se quebraba al hablar de su padre, un hombre de 60 años con el corazón de granito y las manos manchadas de tinta financiera. Me desheredará, me confesaba, acurrucado contra mí en el sofá raído de su apartamento. ¿Pero qué es 1.000.000 comparado con esto? Yo lo besaba para callar sus dudas, pero las mías crecían como maleza en un campo abandonado. En Huesca, éramos libres, caminábamos de la mano por la calle Coso Alto cuando el sol se ponía, ignorando las miradas de los vecinos que chismorreaban en las balconadas. Mira esos dos, tan pegados, decían, y Héctor reía, fuerte y desafiante, mientras yo sentía el rubor subir como una marea. Mi vida cotidiana se tiñó de él. En el taller, mientras desmontaba un carburador, imaginaba sus dedos en lugar de las herramientas, precisos y cálidos. Mi tío, un hombre curtido con bigote como escobas, notó el cambio. ¿Estás distraído, chico? Mujer, bromeó una mañana, y yo forcé una sonrisa, murmurando algo sobre el calor. Lucía, mi hermana, era más astuta. Me pilló una tarde con una marca de mordisco en el cuello, mal disimulada por la camisa. Es un hombre, ¿verdad?, susurró en la cocina, mientras pelaba patatas para la cena. Me quedé helado, el cuchillo temblando en mi mano. ¿Qué dices? Ella rodó los ojos, esa mezcla de ternura y fiereza que solo las hermanas pequeñas tienen. Pablo, no soy tonta. Solo. Cuídate. Mamá no lo entendería. Asentí, y esa noche le conté todo, llorando como un niño mientras ella me abrazaba. Te quiero igual, idiota, dijo, y por primera vez, sentí un alivio que no duró.
La presión empezó a filtrarse como humo bajo la puerta. Héctor recibía llamadas de su madre, una mujer de voz melosa que destilaba veneno sutil. Héctor, cariño, tu padre está preocupado. ¿Cuándo vuelves? Hay una cena con los socios. Él colgaba, furioso, y se lanzaba a mis brazos como si yo fuera su salvavidas. Pero yo veía las grietas, las noches en que se despertaba sudando, soñando con desheredaciones y escándalos en los periódicos de sociedad. No puedo perderlos todo, admitía en voz baja, y yo tragaba saliva, recordando las palabras de mi madre, la familia es lo único que queda cuando el mundo se derrumba. ¿Y si él elegía? ¿Y si yo no era suficiente? Una visita a Madrid lo cambió todo. Insistió en que fuera con él, para que veas mi mundo y lo rechaces conmigo. Tomamos el tren AVE, yo con mi mochila raída y él con una maleta de cuero italiano. La capital me abofeteó, avenidas anchas, gente apresurada, el olor a espresso y ambición. Su familia vivía en un ático de Salamanca, con vistas a la Castellana y muebles que gritaban viejo dinero. Su madre, Elena, me recibió con una sonrisa de porcelana, el amigo de Héctor. ¿Qué encantó, Pablo? ¿De Huesca? Debe ser tan pintoresco. Su padre, don Ignacio, apenas levantó la vista del Financial Times, gruñendo un saludo. La cena fue un campo minado, platos de foie y vino de Ribera del Duero, conversaciones sobre fusiones bancarias que me dejaban mudo. Héctor, a mi lado, estaba tenso como un cable, su rodilla rozando la mía bajo la mesa en un código secreto. Esa noche, en la habitación de invitados, un mausoleo de sábanas de hilo egipcio, me folló con una desesperación que rayaba en la violencia. Esto es lo que quiero, jadeó contra mi cuello, no su mundo de mierda. Pero al amanecer, lo encontré en el balcón, fumando y mirando la ciudad como si fuera un enemigo. Pablo, ¿y si no puedo? Lo abracé por detrás, mi pecho contra su espalda, y susurré, puedes. Somos más fuertes. Pero en el tren de vuelta, el silencio entre nosotros era un abismo. De regreso en Huesca, la rutina se volvió asfixiante. Mi madre empezó a presionar, Pablo, tienes 30 casi, ¿cuándo me das nietos? Lucía me cubría, inventando excusas sobre una novia en Barbastro, pero cada mentira era un peso más en mi mochila. Héctor, por su parte, se volvía errático, llegaba tarde, con el olor a whisky en el aliento, hablando de una última charla con mi padre. Yo lo esperaba en el apartamento, cocinando paella con arroz viejo, y cuando entraba, lo recibía con besos que sabían a sal y a miedo. Hacíamos el amor en el suelo, sobre alfombras baratas, y en esos momentos, el mundo se reducía a su respiración en mi oreja, a sus uñas clavándose en mi espalda como anclas. Pero las sombras se alargaban. Una noche de octubre, lluvia golpeando las ventanas como dedos acusadores, Héctor confesó, mi padre lo sabe. O lo intuye. Me ha cortado la tarjeta. Lo miré, el corazón en la garganta. Y él se derrumbó, sollozando contra mi pecho. Dice que soy una vergüenza. Que si no vuelvo y me arreglo, me echa. Lo mecí como a un niño, murmurando promesas vacías, pero dentro de mí, el pánico rugía. ¿Era esto el amor? ¿Un tira y afloja donde uno siempre pierde? Al día siguiente, fingí normalidad en el taller, pero mis manos temblaban al ajustar tuercas, y un cliente me pilló mirándolo fijamente, perdido en visiones de Héctor huyendo solo. Lucía me confrontó esa semana. Se nota que sufres, Pablo. Ese tío te está matando por dentro. Tenía razón. Empezaba a odiar las montañas que antes amaba, su belleza ahora un recordatorio de aislamiento. Huesca, con sus iglesias góticas y sus plazas sombreadas, se sentía como una trampa. ¿Y Héctor? Él era mi sol y mi tormenta, pero ¿cuánto tiempo podía arder sin consumirse? Una tarde, mientras caminábamos por el Santo Domingo, me paró bajo un arco de piedra. Voy a decírselo todo. Mañana. Y luego, nos vamos. A Barcelona, a donde sea. Lo besé allí, en público, y por un segundo, el mundo aplaudió. Pero en el fondo, una voz susurraba, huye mientras puedas. El invierno llegó a Huesca como un verdugo, nevando sobre las torres de la catedral y congelando los ríos que antes cantaban. Héctor se fue a Madrid esa mañana de noviembre, con una maleta ligera y una determinación que brillaba en sus ojos como escarcha fresca.
Vuelvo esta noche, Pablo. Seremos libres, prometió en la estación, besándome con una pasión que olía a despedida. Yo lo vi partir en el AVE, el andén vacío resonando con mis dudas, y regresé al taller con el frío calándome los huesos. El día se arrastró, motores gruñendo, clientes impacientes, y mi mente en un bucle de y sí. Mi tío me dio una palmada en la espalda. Pareces un muerto viviente, chico. Descansa. Pero el descanso era un lujo para los que no cargaban secretos. La espera fue un infierno lento. Llamadas que no llegaban, mensajes que se quedaban en visto. Al atardecer, mi madre me encontró en la cocina, removiendo un guiso sin alma. Hijo, ¿qué te pasa? Estás pálido como un fantasma. Mentí, algo sobre gripe, y ella rezó una Ave María por mí, sus dedos en el crucifijo como garras. Lucía, al enterarse, me arrastró a un bar en las afueras, donde el jerez quemaba la garganta. Si no vuelve, déjalo ir, dijo, y yo quise gritarle que no era tan simple, que Héctor era el primer hombre que me había hecho sentir entero. Pero asentí, bebiendo hasta que el mundo se nubló. Llegó medianoche, y nada. Me tumbé en el sofá del apartamento, el teléfono como un talismán en la mano, y soñé con él, Héctor en una mansión fría, su padre blandiendo papeles de desheredación como una espada. Me desperté sudando, el corazón martilleando, y marqué su número por enésima vez. Silencio. Al amanecer, una llamada, no suya, sino de un número desconocido. Soy Carlos, un amigo de Héctor en Madrid, dijo la voz, tensa. ¿Ha pasado algo? Ven. El tren fue un borrón de paisajes nevados, mi mente gritando traición. Madrid me recibió con su ajetreo indiferente. Carlos, un tipo flaco con gafas de montura metálica, me esperaba en la estación Atocha. No es lo que piensas, murmuró mientras me llevaba en taxi a un hospital privado en Chamberí. Héctor estaba en una habitación esterilizada, con vendajes en las muñecas y los ojos hundidos como pozos. Sobredosis, explicó Carlos en voz baja. ¿Píldoras para dormir? Demasiado. Su familia. Lo encontraron después de la pelea. Entré, y él me vio, lágrimas rodando por sus mejillas. Pablo. Lo intenté. Les dije que te amo, que soy gay, que lo dejo todo. Su voz era un hilo, rota. Lo abracé, sintiendo su fragilidad bajo las sábanas, y el mundo se derrumbó. Su padre irrumpió esa tarde, un coloso de traje gris y mirada de acero. Tú, espetó, señalándome. Eres el veneno que lo ha envenenado. Elena, su madre, sollozaba en una silla, murmurando sobre terapias y curas. Héctor, débil pero furioso, gritó, basta. Lo elijo a él. Desheredarme, hacedlo, pero no me quitáis esto. El enfrentamiento fue brutal. Palabras como latigazos, acusaciones de debilidad, de vergüenza familiar. Yo me quedé mudo, un intruso en su drama, pero cuando don Ignacio lo llamó perversión, algo en mí se rompió. Es amor, no pecado, solté, y su mirada me congeló como el viento de Huesca. Héctor salió del hospital una semana después, pálido pero resuelto. Volvimos a Huesca juntos, en un vuelo corto que él pagó con el último dinero de su cuenta. Se acabó, dijo en el taxi desde el aeropuerto de Zaragoza. No más Madrid. Solo nosotros. Instalamos en el apartamento, y por un tiempo, fue idílico, nieve cayendo fuera, nosotros dentro, cocinando sopa de ajo y haciendo el amor con la lentitud de quienes han rozado la muerte. Él sonreía más, pero veía las sombras, cheques que no llegaban, llamadas ignoradas de su hermana menor, que suplicaba piensa en la familia. La realidad mordió pronto. Sin el dinero de los Valdivia, Héctor buscó trabajo, nada en Huesca para un licenciado en económicas con CB de yates y cenas. Terminó en una oficina de contabilidad en la calle Zaragoza, tecleando números con dedos que antes firmaban contratos millonarios. Es humillante, confesaba por las noches, y yo lo consolaba, recordándole que el amor no paga facturas. Pero las facturas llegaban, el alquiler se atrasó, la calefacción falló en diciembre, y mi sueldo del taller apenas cubría lo básico. Mi madre notó mi estrés. ¿Estás flaco, hijo? ¿Problemas con esa novia? Mentí de nuevo, y el peso de las mentiras se acumulaba como nieve en los tejados. Héctor empezó a cambiar. Bebía más, fumaba en cadena,
y las discusiones brotaban como setas después de la lluvia. Podría volver, ¿sabes? Pedir perdón y tenerlo todo, soltó una noche, borracho, y yo sentí el suelo abrirse. ¿Y yo qué? Soy el premio de consolación. Él se arrepintió al instante, abrazándome con sollozos, nunca. Eres mi todo. Pero la semilla de la duda germinó. Yo, por mi parte, me volví distante, horas extras en el taller, cervezas solo en el Peñaflor, evitando su mirada porque temía ver el arrepentimiento. Lucía me advirtió, estás roto, Pablo. Y tú lo estás pegando con cinta adhesiva. Tenía razón. El amor, que había sido fuego, ahora era brasas que quemaban despacio. Una Navidad, bajo el árbol cutre del apartamento adornado con bolas de saldo, Héctor me regaló un anillo de plata simple. Para recordarte que soy tuyo, dijo, y yo lloré, poniéndomelo en el dedo meñique. Pero mientras cenábamos cordero asado, sonó su teléfono, su madre, con voz quebrada. Héctor, tu padre ha tenido un infarto. Vuelve. Él colgó, pálido, y por primera vez, vi la grieta irremediable. No voy, murmuró, pero sus ojos decían lo contrario. Esa noche, nos amamos con desesperación, como si fuera la última, y al amanecer, supe que el invierno no era solo nieve, era el preludio de la tormenta. Enero trajo vientos que aullaban como lobos en los pasos del Pirineo, y con ellos, la fractura que había ignorado se hizo grieta. Héctor fingió normalidad después de la llamada, volvió al trabajo, cocinó fabada los domingos, me besaba al despertar con esa ternura que me desarmaba. Pero yo veía las ojeras, el modo en que revisaba el móvil a escondidas, el silencio que caía como una losa cuando hablábamos de futuro. Casémonos, propuse una noche, medio en broma, mientras veíamos una película antigua en la tele parpadeante. El río, pero fue una risa hueca. En España, sí, pero ¿con qué? Con mi orgullo astillado. El anillo en mi dedo se sentía ahora como una cadena. La noticia del infarto de don Ignacio lo carcomía. Carlos, su amigo de Madrid, mandaba actualizaciones, se recupera, pero pregunta por ti. Dice que lo perdone. Héctor borraba los mensajes, pero yo los veía reflejados en su rostro, culpa, rabia, un anhelo que negaba. Una tarde, lo pillé en el balcón, hablando bajo con su hermana. Dile que lo amo, pero no puedo volver como si nada, susurraba, y colgó con lágrimas. Lo confronté esa noche, la cena enfriándose en la mesa. ¿Vas a ir? ¿Sé honesto? Él negó, furioso, no. ¿Crees que los traicionaría? Pero su voz temblaba, y yo sentí el primer corte, no era solo duda, era lealtad dividida. Mi propia vida se deshilachaba. En el taller, un error mío, una junta mal apretada, causó una avería grave, y mi tío me despidió temporalmente, arregla tu cabeza, Pablo, o no duras. Caminaba por Huesca bajo la lluvia helada, buscando trabajos que no existían, y el orgullo que me había sostenido se resquebrajaba. Mi madre, oliendo la crisis, me invitó a comer. Hijo, estás destruido. Cuéntame. Las palabras subieron como bilis, mamá, amo a un hombre. Se llama Héctor. Silencio. Luego, su rostro se arrugó en llanto. Dios mío, Pablo. ¿Por qué no me lo dijiste? La abracé, y su perdón fue un bálsamo amargo, te quiero, pero duele. La gente hablará. Lucía, al saberlo, me abrazó fuerte, bienvenido al club de los raros. Pero el alivio fue efímero. Héctor, enterado, explotó, ¿se lo dijiste? Sin mí. Discutimos por primera vez de verdad, voces rebotando en las paredes delgadas. Necesitaba apoyo, grité. Él retrocedió, herido, y yo soy tu secreto sucio. Nos reconciliamos en la cama, cuerpos chocando con furia, pero el sexo era ahora un parche, no una cura. Él empezó a salir solo, a despejarme, decía, regresando con olor a tabaco y a bar. Yo imaginaba lo peor, otro hombre, una llamada de vuelta a casa, y el celos me envenenaba como arsénico lento. Febrero fue el punto de quiebre. Una carta llegó, desheredación oficial, notario de Madrid, palabras frías como el acero, por conducta inmoral, se excluye al señor Valdivia de la herencia. Héctor la leyó en silencio, luego la rompió en 1000 pedazos. Libre, murmuró,
pero sus ojos eran pozos vacíos. Esa noche, bebió hasta el amanecer, vomitando secretos, podría haberlo evitado. Un matrimonio falso, una vida doble. Pero te elegí. Lo abracé, pero sentí su cuerpo rígido, como si ya no encajara en el mío. Al día siguiente, desapareció. Se fue al trabajo y no volvió. Llamadas sin respuesta, piso vacío. Huesca se volvió un laberinto de pánico, busqué en bares, en el parque, en la estación. Nada. Lo encontré 2 días después, en un hostal cutre cerca de la muralla. Dormía la mona, rodeado de botellas vacías. No puedo más, Pablo, sollozó cuando despertó. Te arrastro conmigo. Vuelve a tu vida, yo. Intentaré arreglar la mía. El mundo se detuvo. ¿Arreglar? Volviendo a ellos. Él asintió, roto, tal vez. Por piedad. Por no morir de hambre. Lo golpeé, no fuerte, solo un empujón, gritando, «¿Me prometiste todo?» Huí, el frío de febrero cortándome la piel, y pasé la noche en la catedral, arrodillado ante un altar mudo, rogando por un milagro que no creía. Al amanecer, volví. Él estaba haciendo la maleta. Pablo, perdóname. Te amo, pero no soy fuerte. Sus palabras fueron cuchillos, cada una, un corte en el tejido de nosotros. Lo besé una última vez, saboreando sal y derrota, y salí sin mirar atrás. Caminé por las calles nevadas, el anillo quemándome el dedo, y supe que había tocado fondo, no era su debilidad, era la mía. El amor, que había soñado como salvación, era una ilusión pirenaica, hermosa pero efímera como la niebla matutina. Marzo llegó con un deshielo traicionero, la nieve se fundía en riachuelos sucios que arrastraban hojas muertas por las aceras de Huesca, y mi alma se deshacía igual. Héctor se fue esa mañana, con la maleta en mano y una nota en la mesa, te libero para que vivas. Perdóname. La leí 100 veces, el papel temblando en mis dedos, y luego la quemé en el fregadero, viendo cómo las llamas devoraban sus palabras como devoraban mis esperanzas. El apartamento se volvió una tumba, su colonia en el baño, su chaqueta en el armario, el eco de su risa en las paredes. Me moví como un autómata, al taller, donde mi tío me readmitió con un gruñido compasivo, a casa de mi madre, donde ella me alimentaba con caldos y silencios cargados de preguntas no hechas. Lucía fue mi salvavidas. Me instaló en su piso compartido con una amiga, un cuchitril en el casco viejo lleno de libros y plantas moribundas. No estás solo, hermano, decía, obligándome a salir, caminatas por el desierto de Monegros, donde el viento barrenaba el alma, noches en el pub La Luna, bebiendo hasta que el dolor se adormecía. Pero el vacío era un pozo sin fondo. Soñaba con él, Héctor en brazos de su familia, fingiendo sonrisas en cenas frías, o peor, solo en Madrid, rompiéndose como yo. Llamé una vez, borracho, pero colgué al oír su voz, Pablo. No podía oír su arrepentimiento, me destrozaría. La ciudad, que antes era refugio, ahora me asfixiaba. En la plaza de la catedral, veía parejas heterosexuales besándose sin miedo, y el resentimiento subía como bilis. ¿Por qué nosotros no?, murmuraba el viento. Mi madre, en una visita sorpresa, me encontró despatarrado en el sofá, barba de 3 días y ojos rojos. Hijo, basta de sufrir por un fantasma. Me contó su propia historia, mi padre no solo huyó, sino que tuvo otra familia en Zaragoza. El amor duele, Pablo, pero no define tu valor. Lloramos juntos, y por primera vez, me habló de fe no como dogma, sino como fuerza, Dios ama como eres. Y yo también. Fue un bálsamo, pero superficial, la herida sangraba aún. Trabajé como un poseído, turnos dobles, manos sangrando de tanto girar llaves, mente en blanco para no pensar. Mi tío, sabedor de todo por Lucía, me dio consejos gruñones, el amor es como un motor, si se grieta, lo sueldas o lo cambias. Reí, amargo, porque ¿cómo soldar un corazón astillado? Una noche, en el bar, un camionero fornido llamado Miguel, me invitó una copa. Hablamos, reímos, y por un segundo, sus ojos marrones me recordaron a Héctor sin el peso. No pasó nada, lo rechacé con una excusa, pero el roce de su mano en mi brazo despertó algo, no deseo, sino rabia. ¿Por qué el mundo hacía tan difícil ser yo? Abril trajo flores a los almendros, pero para mí, tormentas internas.
Una carta llegó, de Héctor, remitente Madrid. La abrí con manos temblorosas en el Parque San Jorge, bajo un cielo plomizo. Pablo, cada día sin ti es una muerte lenta. Intenté volver, pero no soy el hombre que crees. Mi familia me compró con promesas vacías, un puesto en el banco, una vida normal. Te traicioné, y lo odio. Si me odias, bien, merezco. Pero si queda algo, llámame. Lágrimas empañaron la tinta, y arrugué el papel, gritando al viento, cobarde. Corrí a casa, y en un arrebato, marqué su número. Voz Malvax, Héctor, no vuelvas. No mereces mi perdón, ni yo tu culpa. Colgué, y el alivio fue eufórico, seguido de un vacío más profundo. Esa noche, toqué fondo. Solo en el piso, con una botella de tempranillo, me miré en el espejo roto, ojos hundidos, piel cenicienta. ¿Quién eres, Pablo Ruiz? El hombre del reflejo no respondió. Salí tambaleante a la calle, la lluvia azotándome, y caminé sin rumbo hasta el puente sobre el Isuela. El río rugía abajo, negro y tentador. Me subí a la barandilla, el viento tirando de mí, y por un segundo, el fin pareció fácil, un salto, y adiós al dolor. Pero entonces, el anillo, aún en mi dedo, brilló bajo la farola. No por él, murmuré, y bajé, sollozando en la acera. Llamé a Lucía, ven, por favor. Ella llegó en taxi, me abrazó, y juntos volvimos a casa. Sobrevivirás, susurró, y creí en ella. El turning point no fue dramático, fue una mañana de mayo, soleada y cruel. En el taller, un coche familiar entró, matrícula de Madrid, pero no suya. El conductor, un hombre de mi edad, pidió un chequeo. Mientras trabajaba, charlamos. Se llamaba Javier, profesor de historia en Jaca, gay sin complejos. La vida es demasiado corta para armarios, dijo, y su risa fue luz. No flirteamos, aún no, pero su normalidad me golpeó, porque yo no podía ser así. Esa noche, quité el anillo, lo guardé en una caja de zapatos, y escribí una carta que no envié. Adiós, Héctor. Aprendí a volar solo. Junio calentó Huesca como un horno, el sol derritiendo las últimas nieves y avivando las fiestas patronales. Yo emergí del capullo de dolor como una mariposa chamuscada, no intacto, pero vivo. El trabajo en el taller se volvió rutina reconfortante, mis manos recuperando firmeza, y empecé a ahorrar para un piso propio pequeño, en las afueras, con vistas al Somontano. Lucía me presentó amigos, un grupo mixto en el centro LGTB de la ciudad, reuniones en cafés con arcoíris discretos y conversaciones que sanaban. No eres el primero ni el último, me dijo una noche una mujer llamada Marta, mientras compartíamos tapas. El amor equivocado te enseña el correcto. Héctor reapareció en fragmentos, un mensaje en julio, feliz cumpleaños. Pienso en ti, que borré sin responder, una foto en redes, sonriendo en una boda familiar, con una mujer del brazo que no era yo. Dolía, pero menos, era su elección, su jaula. Su familia pagó el precio, un escándalo susurrado en los salones de Madrid, acciones que cayeron por distracciones personales, pero él vivía en su remordimiento, un exilio interno que intuía en sus silencios digitales. Yo, por fin, solté la cuerda. El clímax llegó en agosto, bajo el calor sofocante de las fiestas de San Lorenzo. Huesca bullía, peñas con jotas aragonesas, toros en la plaza, y yo, por primera vez, salí sin armadura. En el bar La Tinaja, Javier estaba allí, el profesor del taller, con una cerveza en la mano y una sonrisa que invitaba. Bailamos una jota torpe, riendo de nuestros pasos fallidos, y cuando el vino aflojó lenguas, confesé, acabo de salir de una tormenta. Él asintió, yo pasé por una similar. Sobrevivimos. Nos besamos al final de la noche, bajo las estrellas pirenaicas, un beso suave, exploratorio, sin la urgencia de Héctor. No fue amor a primera vista, sino posibilidad, un hombre que me veía sin promesas rotas. Dije no a las sombras. Llamé a Héctor esa semana, no por piedad, sino por cierre. No vuelvas, le dije cuando contestó, voz temblorosa. Elegiste tu camino. Yo elijo el mío. Silencio, luego un sollozo, lo sé. Te mereces más. Colgué, y el clic fue liberación, rechacé el sacrificio que me había costado el alma. Caminé por la muralla al amanecer, el sol tiñendo las piedras de oro,
y sentí el peso levantarse como niebla evaporada. El otoño trajo curación lenta. Mi madre me presentó a un primo suyo, cura liberal que bendijo mi camino con discreción, y juntas cocinamos para la familia, sin secretos. Lucía se mudó conmigo al nuevo piso, un nido de libros y sueños. Javier se volvió constante, cenas de migas, escapadas a los valles, sexo que era ternura, no batalla. No era perfecto, discutíamos por tonterías, como el desorden o los horarios, pero era real, lógico en su imperfección. Héctor, oí, dejó el banco, se mudó a Barcelona, abriendo una galería de arte, viviendo a medias con su verdad. Su familia, harta de escándalos, lo toleraba a distancia, un precio pagado en silencio y cenas frías. Hoy, diciembre, Huesca duerme bajo una manta de nieve fresca. Estoy en la ventana, café en mano, viendo las luces de Navidad parpadear en la plaza. Javier ronca en la habitación, su brazo sobre la almohada como una promesa. No gané una fortuna, ni un final de cuento, solo la paz de ser. ¿Fue amor lo de Héctor? Sí, feroz y destructor, como un incendio en el monte. Me quemó, pero de las cenizas crecí. Y si el mundo pregunta por el precio de amar sin miedo, le diré, vale cada cicatriz. ¿Y tú? ¿Romperías tus cadenas, o las pulirías para que brillen más?